En la mañana de hoy nos encontramos junto con el concejal de Capilla del Monte, Federico Fumiato, a quien le agradecemos su presencia por estos estudios. Federico, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Sergio, gracias por la posibilidad de contar y expresarnos. Federico Fumiato pertenece al bloque unipersonal Vamos Capilla y bueno, participó activamente en estos últimos 8 o 9 meses con esta comisión investigadora de la famosa deuda millonaria que heredó el actual intendente Díaz y donde la semana pasada se dio a conocer en el seno del Consejo Deliberante este dictamen. Bueno, justamente nos solicitó un espacio y obviamente con mucho gusto lo tenemos acá, Federico, para que nos dé su opinión, Fede. Sí, bueno, fue un proceso muy largo, como nombrás, muchos meses desde el año pasado, en una propuesta que veníamos promoviendo, que finalmente lo llevó el Ejecutivo, pero que, bueno, como ustedes saben, nosotros veníamos denunciando desde hace años estas irregularidades, muchas veces en soledad, porque, bueno, estábamos fuera de los bloques tradicionales que vinieron gobernando Capilla del Monte y particularmente en los últimos interinatos, en esa crisis institucional que fue muy dura para Capilla y que nosotros veíamos que había mucho relajamiento administrativo, de control del gasto público, y eso entendíamos que iba a tener consecuencias gravísimas. Se lo dijimos también al intendente actual antes de asumir, incluso intentamos, ¿te acordás que presentamos una ordenanza para que asuma anticipadamente? Sí. Para evitar continuar con ese relajamiento administrativo, estoy siendo suave porque después vamos a describir, bien, que terminó con esta deuda, así que queríamos un poco describir los principales puntos. Ya en las primeras palabras que dijiste, Federico, asegurás que esos son irregularidades. Sí. ¿Es así? Sí, bueno, esto lo va a determinar la justicia, ustedes ya saben, esto ya se eleva a la justicia. Lo que encontramos, más allá de los delitos que incluso se recomienda acá, que se investigue, que se amplíe la denuncia por delitos penales, no somos nosotros quienes vamos a juzgar. Lo que sí encontramos es una cantidad de irregularidades de orden administrativo, contable, de control, que exceden por doquier, por donde mires, las leyes que nos rigen, principalmente la 8102, que rigen los municipios, que donde encontrábamos tanto del control del Tribunal de Cuentas, el control del Consejo Deliberante, que no se llevaba adelante durante los años, principalmente de 2017 a 2019, donde se produce la mayor cantidad de aumento de la deuda, y bueno, esto claramente constituye en ese marco, ¿no? En el marco de una emergencia económica, de una crisis institucional y sobre todo financiera, y el conocimiento que tenían los funcionarios, el aumento del gasto público constituye sí una causa de delito que es investigar a la justicia. Federico, fueron muchos meses de trabajo, mucho esfuerzo con sus asesores técnicos, a quienes hay que abonarle su trabajo obviamente. Fueron muchas horas de la lectura del dictamen y es mucha información que hay que brindarle a la gente. Y vamos, no solamente los televidentes de Capilla del Monte, que siempre lo ven, sino que vamos en la zona. En grandes generalidades, Federico, ¿qué es lo más grave de todo este dictamen? Me estás asegurando que en los últimos 2 años de este periodo investigador, él sería lo más grave. Pero ¿cuáles serían esas irregularidades por la abultada deuda que recibió Fabricio? Mirá, te voy a describir algunos de los puntos de la conclusión, por para favor, que entiendan, y es muy sencillo y muy rápido, que lo van a poder entender porque son cosas que uno ve más allá de las pruebas, son carpetas de pruebas que tuvimos que revisar. Lo más importante que encontramos fue esto de los cheques de pago diferido, ¿no? Que lo mencionaba el presidente del Consejo. Esos cheques, esa emisión de cheques de pago diferido que se emitían fuera del mandato de cada intendente. Uno puede poner deuda, pero hasta donde termina su mandato. Bueno, se extendían, eso aumentó un 4.897%, casi 5.000% la emisión de cheques que se pasaban de un gobierno a otro y que terminó hoy con, en ese marco, 100 millones, solamente de cheques de pago diferido, 100 millones de pesos que se suman a los otros 100 de deuda acumulada, ¿no? Estamos hablando de 200 millones de pesos, es lo que se pudo constatar a partir del estudio contable. Obviamente esto no es una auditoría, pero sí pudimos constatar sin saber ciertamente cuánto es, ¿no? A ver, Fumiato, ¿me está asegurando que se han librado cheques diferidos por un valor de...?
acumulan en los 4 años de 2015, que es lo que investigamos, 2015-2019, fueron acumulando un aumento de 5.000% de emisión de cheque que termina en una deuda de 100 millones de pesos. Es muchísimo. Es muchísimo. O sea, imaginen que nuestro presupuesto es la mitad de lo que era el presupuesto en ese momento. ¿Son cheques que los proveedores o a quienes les firmaban esos cheques ya lo estaban cobrando o todavía no lo han cobrado? Todavía no lo han cobrado. Por eso quedó como deuda. Todavía no están conciliados, todavía no se sabe, pero muchos de estos cheques también, además, tampoco tenían entrada bancaria, tampoco se sabe, es decir, no se conoce. No se pasaban las actas de transferencia, son totalmente irregulares, tanto desde Gustavo Cés, que no pasó, por ejemplo, a Gabriela Negri, y de ahí en más, ninguno pasó en las actas de transferencia la deuda de la EMOS, que ya era de 22 millones de pesos en ese momento, en 2017, y se fue abultando, llegó a 44 millones, y ninguno pasaba en sus actas de transferencia que existía esa deuda, tampoco los juicios. Ninguno pasaba los juicios, por lo cual el intendente se encontró, por ejemplo, el actual, con 3 embargos de las cuentas principales de la municipalidad, por juicios de los cuales ninguno preveía ni avisaba. Esto también se recomienda acá investigar a los abogados de la municipalidad que no recurrieron, que no hicieron los recursos de insistencia, que muchas veces dejaron esos juicios avanzar y que tampoco avisaron a los otros intendentes que eso existía. Federico, me estaba hablando de, por ejemplo, proveedores, una de las grandes deudas. ¿De qué tipo de proveedores se está hablando acá de la municipalidad? ¿Qué proveedores de obra? ¿De qué? Bueno, de obras se encontró varias y hay algunas que se recomienda investigar mucho porque hubo graves irregularidades. Digo, por ejemplo, uno puede encontrar lo del canal del barrio Las Flores, que fue histórico, sí, y que se terminó, se pagó sin tener la finalización de obra, ni siquiera el informe de avance de obra, la obra de la terminal, la obra de calle Rivadavia, la compra de camiones. Si ustedes se acuerdan, en medio de la campaña del 2017 que hizo Gabriela Negri, esa compra de los camiones, bueno, fue con un crédito a la provincia, pero que no estaba en el contrato. Autorizado por el Consejo, Federico. Fue autorizado, eso se hizo bien. Ahora, el contrato decía que el traslado de los camiones estaba a cargo de la empresa que tenía que traerlos, y se pagó 1,5 millones más, que no estaba autorizado. Esto también hay que decirlo. El Tribunal de Cuentas hizo cientos de observaciones que nosotros pudimos constatar, donde le decían, esto no está autorizado, no se puede pagar, se rechazaban las órdenes de pago, iban al Consejo y nadie controlaba, y nadie se dejaba pasar, ¿no? Federico, hablaste justamente del Tribunal de Cuentas. Me interesaría saber qué grado de responsabilidad tiene también ese organismo, el Tribunal de Cuentas. Bueno, hubo muchas observaciones que se hicieron, por lo cual cumplió en algún punto con su medida. Ahora, por ejemplo, se pudo constatar una falsificación de un acta donde el propio tribuno de la oposición en ese momento fue excluido, es decir, se cerró un acta firmada por ese tribuno. Cuando se retira, hacen otro acta los tribunos del oficialismo y aprueban otras órdenes de pago, claro, sin la presencia. Es decir, ¿actual funcionario? El actual secretario de gobierno, que era en ese momento de la oposición, él denuncia esta adulteración de documentación pública. Esto es grave también. Bueno, eso ya es una irregularidad, netamente, ¿no? Esto lo tendrá que comprobar, pero nosotros pudimos encontrar y constatar que hay 2 actas del mismo día donde excluyen y dicen que no pudo venir, ¿no? Federico, el presidente del Consejo no quería asegurar que hubiese irregularidades, puede haber errores administrativos. ¿Usted qué piensa, Federico? No somos nosotros quienes juzgamos, ya te digo, tienen que presentar pruebas. De hecho, ya me consta que por lo menos Marcelo Rodríguez, creo que Gabriela Negri también, no lo sé, se han presentado ya a la justicia, han llevado esto para que se investigue, y ellos, bueno, tendrán que presentar sus propias pruebas. Sí, lo que yo quiero decir es esto: estas son las pruebas. Nosotros, por lo menos mi bloque, que no pertenecemos al gobierno, hemos admitido como ciertas las pruebas que se nos han presentado porque confiamos en esa buena fe. Ahora, sí pedimos, y quiero ser claro en esto porque es muy importante, cuando nosotros veníamos denunciando estos relajamientos administrativos y falta de control, termina en esto. No es que uno dice, bueno, uno obsesivo por la ley, que quiere que se cumplan las cosas. Termina en el desastre financiero del municipio, en una acumulación de deuda nunca vista y con
contrataciones y con pases a planta permanente, bueno, eso fue exagerado. Sí. Estamos hablando de aumento del 300% en mandatos interinos, ni siquiera votados. ¿Por qué hicieron eso? Bueno, yo creo que, insisto, se usan muchas veces, se han usado los interinatos, y lo hemos denunciado ya también en 2011, se usan los interinatos como campaña política, y eso es muy grave, porque uno no tiene el mandato. Sabiendo la crisis financiera, se hacen igual recategorizaciones, más de 300 recategorizaciones hizo Marcelo Rodríguez en el último mes de su mandato de interinato, era un concejal que estaba cuidando solamente. Entonces, este tipo de cosas. Ahora, cuando decimos esto, decimos que no podemos repetir esto. Por eso le pedimos y venimos pidiendo todo este año al actual gobierno que corrijamos este relajamiento, que podamos ser más lúcidos. No se han presentado todavía los balances del 2019 y 2020. Bueno, que no usemos esto, como excusa, sino que esto sirva para justamente decir y mostrar que tenemos que empezar a hacer las cosas bien, a rendir cuentas. Yo soy parte de 2 cooperativas, vos lo sabés, y nosotros tenemos que rendir todos los años nuestros balances, punto por punto, y cada peso que nos llega por algún proyecto debe ser rendido. Se compró esto, se compró en tal lugar. Entonces, bueno, si lo podemos hacer las organizaciones comunitarias, creo que el gobierno más que nada. Conozco Viaraba y otra. Y Mercado Coop, que es una cooperativa de producción de alimentos que hace poquito que está en funcionamiento. Federico, fuiste bastante claro y conciso en esto, aparte sos un comunicador, sabes decirlo. Me gustaría que en otra próxima entrevista pronto nos amplíes esta información. Yo también digo, seguramente sería muy bueno entrevistar, que yo lo voy a hacer por mi parte, a estos exfuncionarios, exintendentes, los concejales que pueden estar implicados en esta irregularidad o errores administrativos. Así que bueno, están todos invitados. Gracias, Federico. Te agradezco mucho, le invitamos a la gente que revise, que vea. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Y bueno, la justicia tendrá su parte, ¿no? Nosotros dentro del Consejo también tendremos nuestra parte, nuestras discusiones en relación a estas responsabilidades, porque también el Consejo puede decidir el apartamiento o no, esto no lo sabemos, pero lo tendremos que discutir. Pero esto lo tiene que votar afirmativamente para elevarlo a la justicia. Ya se aprobó por mayoría, con el voto negativo, por supuesto, de Rodríguez y Negri, que hay que decir, su principal argumento es desconocer esta comisión porque ellos no fueron parte, pero no se les excluyó por su representación política, sino por haber sido funcionarios investigados, y era lógico que no pudieran estar en la comisión. Así que ¿vos te sentiste cómodo en este periodo de comisión investigadora, Federico? Fue difícil, para nosotros fue difícil. De hecho, las pruebas duraba 6 meses la comisión, se tuvo que estirar, y las pruebas verdaderamente llegaron el último mes, las últimas semanas, las pruebas que tenía que enviar el Ejecutivo, exfuncionarios. Eso nos preocupó porque también se relajó eso, pero bueno, presionamos y las pruebas llegaron, así que finalmente se pudo hacer. Según lo que me decía por último el Gramajo, el presidente del Consejo, que esto le va a costar a la comunidad, esta comisión de investigación, aproximadamente 400.000 pesos. Es un monto elevado también que lo tienen que pagar la comunidad. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, es el pago a los asesores técnicos, ¿no? Esto es lo que significa, y esto era necesario. Nosotros reclamábamos y quiero decir esto también, se ha dicho muchas veces, incluso el actual intendente, que miremos para adelante, que no miremos el pasado, que no hagamos política. No, tenemos que ver esto, tenemos que juzgar el pasado para que los que vienen no se sientan impunes. Cada vez que entra un gobierno, sentirse que puede hacer cualquier cosa porque nadie paga estas cosas que pudimos ver. Gracias, Fomieto. Gracias, Sergio. Bueno, compartimos una pausa. Mandrágora, almacén natural y orgánico. Somos el almacén natural más completo del Valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, La Cumbre. Teléfonos 3548-590-183 y 351-367-8679. Veterinaria El Chaltén. Amplio surtido en alimentos balanceados para tu mascota. Las mejores marcas a muy buen precio. Accesorios elaborados en La Cumbre. Colchones, camas y mucho más. Forrajes, fármacos, atención veterinaria, cirugías. Recibimos todo tipo de tarjetas de crédito y débito.
Delivery sin cargo hasta Capilla del Monte. Horarios de 8 a 13 y de 17 a 20-30 horas. En López y Planes, esquina Tazano de la Cumbre. En Veterinaria El Chaltén, cuidamos tu mascota. Vas a andar en moto, lleva casco. Hace frío, lleva un abrigo. Jugás al fútbol, lleva canilleras. Te vas mucho tiempo, lleva valija. Está fuerte el sol, lleva sombrero. Va a llover, lleva paraguas. Vas por la ruta, lleva las luces encendidas. Te vas al mar, lleva protector. Te vas al banco, lleva paciencia. Vas al súper, lleva la lista. Vas al cine, lleva pochoclos. Vas a un recital, lleva la entrada. Te vas de tu casa, lleva las llaves. Si vas a hacer cualquiera de estas cosas, lleva barbijo, lleva alcohol, lavate las manos y mantén la distancia social. Si te lo tenemos que recordar, no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió, porque nunca se fue. Gobierno de la provincia de Córdoba. Cuídate vos, cuídalos a ellos. SEM, desde 1987, salvando vidas. Llamado a concurso público de precios compra de hormigón elaborado H21. Obra Cordón Cuneta y Badenes. Primera etapa. Plan Argentina ACE. La Municipalidad de Capilla del Monte llama a concurso público de precios para la adquisición de 380 metros cúbicos de hormigón elaborado H21, incluyendo transporte desde la planta productora hasta el sitio de la obra, en camiones equipados con medio mecánico de agitación para la ejecución de la obra Cordón Cuneta y Badenes. Primera etapa. Condición obligatoria, ubicación de la planta elaboradora a una distancia no mayor a 50 kilómetros de Capilla del Monte. Presupuesto oficial 3.420.000 pesos. Apertura de propuesta 24 de mayo de 2021 a las 12 horas. Lugar, edificio municipal, Sarmiento 318, Capilla del Monte. Valor del pliego 4.500 pesos. Venta de pliegos en caja municipal de 8 a 14 horas, hasta una hora antes de la apertura de propuestas. Informes 03548 481 341 o 481-817. Oficialía@capilladelmonte.gov.ar. Tengo una información para la gente de Villa Giardino también que nos ve siempre, le mandamos un saludo. Esta es una gacetilla de prensa de la municipalidad donde informan a la población que el juzgado de paz de la localidad de Villa Giardino va a permanecer cerrado hasta el día 27 de mayo por aislamiento preventivo de la señora jueza de paz por ser contacto estrecho por COVID-19. Así que en caso de urgencias deben comunicarse con el juzgado de paz de la localidad de Huerta Grande. Vamos a continuar y en esta oportunidad nos vamos un poquito más al sur de Punilla, a Valle Hermoso. Allí el intendente Jorge Caserio, mediante un mensaje grabado, donde nos anticipa que suspende por temas obvios del avance coronavirus y demás. Estaba previsto un acto de inauguración del 25 de mayo, de la inauguración del tren que iba a llegar ya con mucha más frecuencia a esa localidad. Vecino, vecina, hoy tengo que contarles algo. Y como hago siempre, se los quiero contar cara a cara, como soy yo con ustedes. Y la verdad que me habría gustado darles mejores noticias, pero la realidad es que lo que les voy a contar hoy no es malo,
pero es algo que soñábamos todos, ustedes, yo, todos. Desgraciadamente, en los últimos días vengo pensándolo y la pandemia fue aumentando, los casos fueron aumentando. Hoy, ayer tuvimos 14 casos en nuestra localidad, tengo mucha gente en el municipio contagiada y no era lógico pensar y hacer diferente. Yo siempre dije que hay 3 cosas que traté en mi vida de coordinar: pensar, decir y hacer, y que trate de ser lo mismo las 3 cosas. Y en realidad hace mucho tiempo que venimos hablando de poder traer esto que es tan alegre y que nos da tanta felicidad a todos, que es inaugurar el tren y que el tren vuelva. Y ya está todo listo, las vías están listas, el ferrocarril está listo, está todo listo. Pero no podemos juntar gente, es imposible hoy. Si sería hacer algo ilógico hoy, estar juntando miles de personas, porque me han llamado de todas partes del país para venir, es decir, caravanas de coche. Yo sé que el ferrocarril es una familia y todos lo vivimos como en carne propia, por eso lo único que vamos a hacer es postergar la fecha, que no sea la fecha ahora el 25, yo lo hablé con el presidente de Ferrocarril, estuvo de acuerdo, creo que ahora nos tenemos que cuidar y cuando lo hagamos, que va a ser en poco tiempo, poder festejar todos. Y que esto sea para juntar a la familia y que podamos mostrar la alegría como lo sabemos hacer los vallenses y lo sabemos hacer los cordobeses. Así que la noticia sé que no les va a gustar a todos, porque hay gente que se está preparando ya para venir, pero quise dársela rápido, porque me pareció que ustedes el día que me dijeron para darles las buenas y las malas noticias, y de alguna forma cuando uno le toca conducir, le toca esto, ¿no? Es decir, decir y decidir cosas que a veces no le gusta a todo el mundo. Pero me parece que es lo mejor para todos. Trato de cuidar de esta forma su salud, mi salud, y no quiero amontonar gente y va a ser imposible poder manejarlo. Así que muy pronto lo vamos a estar inaugurando, pero no este 25. Les mando un beso enorme, les pido que se cuiden, por favor. He visto en la sociedad que ya está como incorporado el tema de la pandemia y vemos cómo se muere gente ya conocida, cómo se enferma. No es casi una familia que no conozcamos a alguien que esté enfermo. Y ya lo hemos como internalizado. Bueno, eso no lo debemos hacer, debemos luchar para que esto se termine entre todos. Les mando un beso grande y bueno, les deseo lo mejor para todos y saben que siempre pueden contar conmigo. Cambiamos nuevamente de localidad, nos vamos ahora al norte del Valle de Punilla, a Capilla del Monte, nuevamente con una información de la propia municipalidad con el arquitecto Bruno Albertal y nos cuenta sobre, bueno, estas mejoras en el predio del basural, pero sobre todo en la colocación de unas torres con energía alternativa, paneles solares, va a haber luminarias ahora, ya lo hay, y también con una futura instalación de cámara de seguridad. Dentro del programa, dentro del plan de obras para este año hay una parte importante que en el basural. Sí. La semana pasada colocamos las torres con energía alternativa para tener comunicaciones y para tener las cámaras de filmación de CCTV y colocamos los reflectores para tener luz. Son también alimentados solarmente porque en toda la zona y por muchos kilómetros a la redonda no hay energía eléctrica. Eso es una gran cosa, arquitecto. ¿Eso ya está en funcionamiento? Ya está en funcionamiento desde el viernes pasado y ahora estamos terminando de poner los soportes para colocar el gran portón de ingreso, con lo cual vamos a tener un nivel de seguridad muy importante y de control también. Claro. Eso sumado a lo que ya estaba, que era un control durante 24 horas de un personal. Sí, no, eso el personal sigue estando ahí todas las 24 horas. Lo que le hemos dado es energía con alternativa, está bueno. Exactamente. Que es una cosa muy pedida desde mucho tiempo, se había dotado esa casilla, justo es decirlo, en varias oportunidades, pero nunca se recurrió a un mecanismo como las torres que no son accesibles. Entonces, ¿qué pasa? De vez en cuando se lo robaban todo. Bien, con toda esta información nos estamos despidiendo del día de hoy con una información variada
tenemos de todo. Mañana les prometemos algo, una nota comercial con promotores de venta de vehículos 0 kilómetros para que usted, si tiene la posibilidad, adquiera con facilidades su 0 kilómetros. Así que les prometo esa nota, una información muy interesante. Nos vamos, recuerden, mañana un día de testeos masivos en esta localidad de La Cumbre. En el día de hoy se está llevando a cabo también en Capilla del Monte, donde sigue siendo preocupante. El tema de siempre lo va a seguir siendo y esperando esta medida que va a tomar mañana el gobierno nacional y provincial. Que la pasen bien. Les recuerdo, ya le dije, juega Boca esta noche con el Barcelona. Sí, bien. Nos vemos mañana, que la pasen bien.